Hola a todos y bienvenidos. Hoy les traigo 5 historias de terror de traileros mexicanos. Relatos reales de hombres que vieron cosas inexplicables en las carreteras. Antes de empezar, comenten desde dónde están viendo. Espero que disfruten. Hola, comunidad del maestro. Mi nombre es Fidel y necesito contar algo que me pasó hace unos 8 meses. Trabajo como camionero desde hace casi 15 años. Hago rutas largas por el centro del país y ya he pasado por todo tipo de carretera que se puedan imaginar. Lluvia, niebla, baches, de todo. Siempre pensé que conocía bien la Sierra de Puebla, esa subida interminable llena de curvas. La cruzaba al menos 2 veces por mes. Eran alrededor de las 3 de la madrugada. Venía de Veracruz con una carga de material de construcción, nada fuera de lo común. Una noche rutinaria. Pero la lluvia comenzó de golpe, de esas que apenas te dejan ver la línea del camino. Encendí la radio para mantenerme despierto. Sonaban unas rancheras viejas, de esas que ayudan a pasar el tiempo. Y entonces bajó la niebla. No fue poco a poco, fue de un segundo a otro. La carretera desapareció. Reduje la marcha, encendí las luces altas, pero no servía de nada. Los letreros que indicaban las curvas, esos reflectantes amarillos, simplemente desaparecieron. Conocía el trayecto, así que seguí despacio, confiando más en la memoria que en la vista. Fue entonces cuando la radio comenzó a fallar. Primero pensé que era por la sierra. Señal débil, algo normal. Pero el ruido era extraño. No era el típico zumbido de interferencia. Era, no sé, como si tuviera un ritmo. Como si alguien intentara sintonizar algo desde el otro lado. Y entonces lo escuché. Mi propia voz. No era una grabación vieja, ni un eco. Era mi voz, clara, saliendo de la radio, llamándome. Fidel, Fidel, ¿me escuchas? Me helé por completo. Quité la mano del volante un segundo. Miré la radio como si ella pudiera explicarme lo que estaba pasando. Apagué esa porquería en el acto. El silencio fue peor. Solo el rugido del motor y la lluvia golpeando el parabrisas. Respiré hondo, tratando de calmarme. Estás demasiado cansado, Fidel, pensé. Necesitas parar. Pero no había dónde. Ese tramo de la sierra no tiene gasolineras, ni acotamientos decentes. Solo bajadas, curva tras curva, y esa niebla que no me dejaba ver ni 3 metros adelante. Seguí conduciendo. Unos 20 minutos después, llegué a una bajada larga. Conozco bien esa parte. Es recta. Te deja respirar un poco antes de las curvas cerradas que vienen después. El acotamiento es angosto, pero ahí se puede ver mejor porque la carretera se abre un poco. Fue entonces cuando vi las luces. A la derecha, en la rampa de acceso. Me pareció raro porque allí no hay nada. Es solo una entrada vieja de servicio que ya ni se usa. Pero los faros estaban encendidos y el camión estaba entrando a la carretera, en el mismo sentido que yo, y era idéntico al mío, mismo color, mismo modelo, misma cabina. Hasta la carga cubierta con lona azul era igual. Se emparejó conmigo, miré hacia el lado, tratando de ver quién conducía, pero la niebla y los reflejos de las luces no me dejaban. El camión se mantuvo a mi lado unos segundos y luego aceleró. Tomó la delantera. Lo dejé. No iba a arriesgarme a adelantar en esa bajada con visibilidad cero. Pero entonces noté algo. Por la ventana trasera de su cabina se alcanzaba a ver al conductor. Y era igual a mí. Mismo gorro, misma chaqueta, la misma barba mal afeitada. Ajustó el espejo retrovisor y miró hacia atrás, directo hacia mí. Y movió la cabeza, despacio, como diciendo, no vengas. No detuve el camión. No sé si fue miedo, instinto o simplemente porque no había dónde parar, pero seguí detrás de él. Mantuve una distancia segura, unos 50 metros quizá. Las luces traseras del camión eran lo único que podía ver entre la niebla. Todo lo demás había desaparecido. No había más árboles, ni señales, ni nada. Solo esos 2 puntos rojos adelante y la lluvia golpeando el parabrisas. La radio volvió a hacer ruido.
Yo la había apagado, pero se encendió sola. El zumbido era más fuerte ahora, y otra vez, mi voz. Solo que esta vez no me llamaba. Repetía cosas que yo aún no había dicho. Debía haber parado. Ya no hay tiempo. Fidel, regresa. Apreté el volante con fuerza, tratando de concentrarme en las luces de enfrente. Esto no está pasando, repetía en voz baja para mí mismo. Esto no está pasando, pero estaba pasando. El camión de adelante empezó a acelerar. No mucho, pero lo suficiente para aumentar la distancia. Aceleré también, sin pensarlo. No quería perderlo de vista. Era la única referencia que tenía en esa carretera. Fue entonces cuando noté que la bajada se volvía más empinada, mucho más empinada de lo normal. Yo conozco esa sierra, conozco cada curva, y ese tramo no era así, no era tan inclinado, pero el camión seguía bajando y yo seguía detrás. La niebla se volvió aún más densa. Parecía que estaba dentro de una nube, con esa sensación de no estar ya en la tierra, como si flotara en algún lugar entre el suelo y el cielo. Y entonces él giró hacia una rampa de escape. ¿Saben esas rampas de grava que hay al costado del camino para que los camiones sin frenos puedan detenerse sin chocar? Pues eso, entró en una de esas, solo que allí no había rampa de escape. Lo sé porque he pasado por ese tramo docenas de veces. No había rampa, no había nada. Pero él entró. Vi los faros girar hacia la derecha. Vi la parte trasera del camión desaparecer en la niebla. Y se desvaneció, como si la rampa terminara en el vacío y hubiera caído. Pero no hubo ruido de caída, nada. Solo silencio. Frené de inmediato. El camión derrapó un poco sobre el pavimento mojado, pero logré detenerlo. Me quedé allí, motor encendido, las manos temblando en el volante. Miré hacia la derecha, hacia donde él había entrado. No había rampa, no había escape, solo maleza alta y niebla. No bajé del camión, ni siquiera lo pensé. Solo metí primera y salí de allí. La niebla empezó a aclararse unos 5 minutos después, y de pronto volví a la carretera normal. Las señales reaparecieron, las curvas volvieron a tener sentido. Cuando llegué a mi destino, ya era casi mediodía. Descargué el material, firmé los papeles, todo normal. Pero no podía dejar de pensar en lo que había visto. Intenté llamar a mi hermano la semana siguiente, pero al momento de contarle, me quedé mudo. ¿Cómo explicas algo así? Pensaría que estaba drogado o que me había dormido al volante. Ahora hago otras rutas. Hay manera de evitar esa sierra. Toma más tiempo, pero la evito. Y cuando no hay opción, cuando el patrón insiste en que vaya por allí, voy, pero solo de día. Y no me detengo por nada. Mi nombre es Ernesto, tengo 42 años y conduzco camiones desde hace más de 20. He recorrido todo México y pensaba que ya lo había visto todo en estas carreteras. Pero lo que ocurrió aquella noche entre Hermosillo y Mexicali todavía me quita el sueño. Era una carga sencilla, piezas hospitalarias, nada peligroso, nada demasiado valioso. Salí de Hermosillo alrededor de las 11 de la noche, porque prefiero viajar cuando el calor da un respiro. El desierto de noche es otra cosa, silencioso, vacío, casi hipnótico. Solo tú, la carretera recta y los faros cortando esa oscuridad infinita. Llevaba ya unas 3 horas conduciendo cuando vi las luces. Serían las 2 de la mañana, más o menos. Luces rojas parpadeando en el horizonte, en medio de la nada. Pensé enseguida en un retén o un accidente. Reducí la velocidad y me fui acercando despacio. Era una patrulla, detenida atravesada en la carretera, no bloqueando del todo, pero lo suficiente como para obligarte a bajar la velocidad. 2 policías salieron del coche, despacio, muy despacio. Llevaban uniformes normales, gorras bajas, pero algo en su forma de moverse me dio mala espina. No sé explicarlo bien. Quizás era lo mecánico de sus movimientos, o el hecho de que ninguno de los dos me miró hasta estar justo junto a la ventanilla. Detuve el camión y bajé el vidrio. El aire afuera estaba inmóvil,
sin una brisa, y hacía un calor extraño para esa hora. Uno de ellos se acercó, golpeó suavemente el vidrio con la linterna y me pidió los documentos. También me dijo que apagara el motor. Yo siempre obedezco. No soy de buscar problemas con la autoridad. Apagué el camión, tomé los papeles y se los entregué. Los miró rápido, sin leerlos bien, y luego preguntó si viajaba solo. Respondí que sí, por supuesto. Pero no pareció convencido. Empezó a mirar dentro de la cabina, al espacio de descanso detrás del asiento. Estaba vacío, solo mi mochila y una cobija. Siempre viajo solo. Entonces me preguntó quién estaba ahí atrás. El corazón me dio un vuelco. Giré la cabeza rápido. Miré hacia el espacio de descanso. Vacío. Completamente vacío. Le dije que no había nadie, que de verdad iba solo. Él siguió mirando. No parpadeaba. Y el otro policía, el que estaba afuera apoyado en la patrulla, también se quedó mirándome fijo. Ninguno de los dos se movió durante unos segundos que parecieron eternos. Fue entonces cuando su radio comenzó a emitir ruido. No era un ruido normal, era fuerte, distorsionado, con ese sonido de estática mezclado con voces. Voces bajas, superpuestas, como si muchas personas hablaran al mismo tiempo. Y en medio de todo aquel caos, escuché claramente mi nombre completo y la matrícula exacta de mi camión, dichas por esas voces distorsionadas. Pero yo todavía no había entregado mis documentos del todo. El policía los tenía en la mano, ni siquiera los había leído. Me quedé helado. Sentí el sudor bajarme por la espalda. El policía no reaccionó al sonido del radio, como si aquello fuera completamente normal. Simplemente me devolvió los documentos y me dijo que tenía que girar en el siguiente desvío, que no debía seguir por ese camino. No me dio ninguna explicación, solo me ordenó que girara. No discutí. Encendí el motor, le di las gracias y seguí despacio. Todo mi cuerpo estaba tenso. Cuando pasé junto a la patrulla, miré por el retrovisor. No había nada. La patrulla había desaparecido. Las luces rojas, los policías, todo. La carretera estaba vacía, oscura, como si nunca hubiera habido nada allí. Ni siquiera marcas de llantas en la arena al costado del asfalto. Nada. Aceleré. El corazón me latía con fuerza. Busqué el desvío del que me había hablado el policía, pero no encontré nada. Conduje unos 40 minutos más hasta la siguiente gasolinera y me detuve. Estaba temblando. Cuando llegué a la gasolinera eran casi las 3 de la mañana. Solo había un dependiente, un hombre mayor, delgado. Bajé del camión con las piernas temblando. Compré un café y me quedé allí, apoyado en el mostrador, tratando de calmarme. El dependiente notó que estaba alterado. Me preguntó si todo estaba bien, si había tenido algún problema en la carretera. Dudé un momento. No quería parecer un loco, pero al final se lo conté. Le hablé de la patrulla, de los policías, del radio con mi nombre y, sobre todo, del desvío que me dijeron que tomara pero que no existía. Él guardó silencio mientras hablaba. Solo escuchaba, con una expresión neutra. Y cuando terminé, secó un vaso con un trapo y dijo algo que me heló más que todo lo que había pasado antes. Dijo que ese desvío ya no existía. Había sido cerrado hacía años, después de un accidente. Una patrulla se había volcado en medio del desierto. Se salió del camino y se incendió. Los 2 policías que iban dentro murieron en el acto. Era la patrulla 27. Lo dijo con calma, como quien comenta el clima, pero mirándome directamente a los ojos. Me quedé sin palabras. Le pregunté si estaba seguro, si no se equivocaba. Negó con la cabeza y me dijo que todos los que conducían por esa zona conocían la historia. Algunos camioneros ya habían contado cosas parecidas. Luces rojas en medio de la carretera, policías pidiendo documentos, pero que desaparecían enseguida. Nadie lo tomaba en serio. Decían que era cansancio, alucinaciones de quienes pasan demasiadas horas solos al volante. Pero él conocía a gente que juraba haberlos visto. Me bebí el café de un trago, pero no sirvió de mucho. Le di las gracias, volví al camión y seguí mi camino. No podía dejar de pensar en sus rostros sin expresión, en la manera en que se movían,
en ese radio diciendo mi nombre antes de que yo siquiera mostrara mis papeles, y en la pregunta, ¿quién estaba atrás? Llegué a Mexicali al final de la mañana, entregué la carga y regresé a casa. No se lo conté a nadie en ese momento. Pensé que se reirían, o peor, que creerían que lo inventé. Pero la historia se me quedó pegada, como algo que no puedes lavar. Eso es todo. Gracias por escucharme. Voy a contar algo que me pasó hace unos 3 años y que sinceramente todavía no puedo explicar bien. Nunca hablé mucho de esto, ni siquiera con mi esposa, porque ella ya piensa que invento cosas cuando paso demasiado tiempo en la carretera. Pero después de escuchar algunos relatos aquí, pensé, quizá no fui el único, ¿verdad? Mi nombre es Ramiro, tengo 39 años y conduzco camiones desde los 20. He hecho de todo un poco, pero en los últimos años he trabajado en rutas largas, principalmente por el norte del país, Sonora, Chihuahua, Durango, esas regiones. Conozco bien las carreteras, o al menos eso creía. Bueno, déjenme retroceder un poco. Era invierno, debía ser, no sé, finales de enero, principios de febrero. Había salido de Durango tarde, como a las 6:30 de la tarde, porque tuve un problema con la carga, una confusión con los documentos, esas cosas burocráticas que retrasan todo. Cuando por fin logré salir, ya estaba oscureciendo y hacía un frío de los 1000 demonios. El plan era llegar hasta Parral, entregar allí a la mañana siguiente. Es una ruta que ya había hecho, no sé, unas 50 veces, nada especial. Pero esa noche había una niebla rara, ¿saben? No era esa niebla pareja que solo te dificulta la vista. Eran como manchas. Entrabas en un tramo y parecía que estabas dentro de una nube. Luego salías y todo se veía claro otra vez. Y había un olor, lo juro, un olor fuerte a gasolina quemada. Pensé que venía de mi propio camión al principio, pero no tenía sentido. El tanque estaba bien, acababa de llenar. Pero el olor no se iba. Entraba por las rendijas de la ventana aunque casi estuviera cerrada. Entonces, fue cuando lo vi. Estaba allí, parado junto al cartel del kilómetro 37. Un hombre con una linterna de esas antiguas, amarilla, moviendo el brazo para que me detuviera. Mi primera reacción fue no parar, porque, bueno, uno escucha cada historia, ¿no? Pero no sé, algo me hizo frenar. Tal vez porque yo también alguna vez necesité ayuda en la carretera, y uno siempre espera que alguien se detenga. Frené despacio, bajé la ventanilla, y él se acercó. Miren, voy a ser sincero. En ese momento no me pareció nada extraño. Era un hombre normal, de unos 50 y tantos años, con una chaqueta oscura, algo vieja y gastada. Tenía un logotipo bordado en el pecho, pero no pude leerlo bien por la niebla y la luz tenue. Me pidió que lo llevara hasta el próximo poblado. Dijo que su camión se había quedado parado más atrás, que necesitaba llegar a un teléfono. La voz era, ¿cómo lo explico? Ronca. Pero no de forma agresiva, ¿saben? Más bien como si tuviera frío o estuviera cansado. Le dije que sí, que subiera. Entró, se acomodó en el asiento del copiloto sin hacer ruido. Y entonces volvió ese olor, pero diferente. No era solo gasolina, era como tierra mojada mezclada con, no sé, metal viejo, oxidado. Guardé silencio unos minutos, concentrado en la carretera por la niebla. Él tampoco decía nada, solo miraba al frente. Así que intenté sacar conversación, porque el silencio empezaba a ponerse raro. Le pregunté qué había pasado con su camión, y él, bueno, su respuesta fue extraña. Dijo que se había incendiado, justamente allí, en el kilómetro 37, que había sido hace tiempo, pero que conocía bien ese lugar. Me pareció raro, pero pensé que quizá había tenido un accidente allí años atrás, y ahora había vuelto a tener problemas en la misma zona. No sé, esas coincidencias pasan. Entonces le pregunté si todavía trabajaba, si seguía manejando camión. Él me miró de reojo, y lo juro, su expresión, no sé cómo describirla. No era agresiva ni aterradora, solo vacía. Y dijo, cuando me dejan volver, hermano, aquello me dio un escalofrío. No supe qué responder. Pensé que tal vez había perdido su trabajo,
o que estaba un poco desvariado, ¿saben? La gente que pasa demasiado tiempo sola en la carretera a veces se desconecta un poco de la realidad. El resto del camino fue prácticamente en silencio. Él respiraba despacio, profundo, y empecé a sentir que el aire dentro de la cabina se volvía pesado. No sé describirlo mejor, como si faltara oxígeno, pero no era eso. Era una sensación extraña. Las luces del tablero parpadearon un par de veces. Pensé que era la corriente, algo eléctrico, porque a veces pasa. Cuando llegamos al pueblo, me detuve frente al puesto de vigilancia. Había un guardia allí, en una caseta. Giré para hablar con el tipo, para decirle que allí había teléfono y que los guardias podían ayudar. El asiento estaba vacío, lo juro por Dios, el asiento estaba vacío. Me quedé mirando, sin entender. Miré hacia atrás, pensando que tal vez se había movido o algo así. Nada. El camión estaba vacío. Y las puertas, cerradas. No escuché nada, ni un solo ruido de puerta abriéndose. Nada. Bajé corriendo, di la vuelta al camión, miré debajo, alrededor. Pensé que quizá había saltado mientras frenaba, pero no tenía sentido. La carretera estaba desierta, solo la niebla y la luz de los postes. El guardia me vio buscando y se acercó, un poco desconfiado. Me preguntó si todo estaba bien. Le dije que había dado un aventón a un hombre que estaba conmigo segundos atrás y que ahora había desaparecido. Me miró serio y me pidió que describiera al sujeto. Le hablé de la chaqueta oscura, de la voz ronca, de la linterna amarilla, y le conté que me había dicho que su camión se incendió en el kilómetro 37. El guardia se puso pálido, de verdad, blanco como el papel. Me miró en silencio, como decidiendo si hablar o no. Luego suspiró y dijo que yo no era el primero en contar algo así. Que en ese tramo, hacía más de 20 años, un camionero había muerto quemado dentro de la cabina después de una colisión, que no logró salir a tiempo, y que, de vez en cuando, los conductores se detenían diciendo que habían visto a alguien pidiendo aventón. Siempre el mismo hombre, siempre con la misma chaqueta, siempre desaparecía antes de llegar al pueblo. Hermano, sentí un frío en la espalda que no era del clima. Volví al camión temblando. No de miedo, era una mezcla de confusión, de no creerlo, pero al mismo tiempo con la certeza de que aquello había sido real. Intenté dormir allí mismo, pero no pude. Me quedé mirando el asiento vacío, recordando su voz. Esas palabras, cuando me dejan volver. Seguí mi camino temprano al amanecer, pero desde ese día, cada vez que paso por el kilómetro 37, las luces del tablero parpadean, siempre. No importa si el camión es nuevo o si acabo de hacerle revisión eléctrica. Parpadean. Y el olor vuelve. Gasolina quemada, aunque el tanque esté lleno y sellado, aunque las ventanas estén cerradas. Hay noches en las que evito ese tramo. Tomo desvíos, pierdo tiempo, pero lo evito, porque sé que él todavía está allí. No le cuento esto a cualquiera, porque la mayoría piensa que es invención, que estaba cansado o algo así. Pero yo sé lo que vi, yo sé lo que sentí. Y mira, sigo trabajando, sigo haciendo esas rutas. Pero ese kilómetro 37, hermano, paso rápido, muy rápido. Hola, comunidad del maestro. Mi nombre es Rodrigo y soy camionero desde hace más de 15 años. He recorrido todo México, de norte a sur, cargando de todo un poco. He visto muchas cosas extrañas en estas carreteras, pero lo que voy a contar ocurrió hace algunos años, y hasta hoy no puedo explicarlo. Era una madrugada común, 3 de la mañana, tal vez un poco menos. Venía de regreso de una entrega en la zona industrial, con el camión vacío, solo queriendo llegar a casa. Había sido un día largo y estaba cansado, pero nada que un café y la carretera no pudieran arreglar. La autopista era de esas antiguas, 2 carriles simples, uno de ida y otro de vuelta. Sin mucho movimiento a esas horas, oscura, vacía. El tipo de lugar donde solo ves la luz de tus propios faros iluminando el asfalto.
Conducía despacio, unos 60 por hora, sin carga, sin prisa. La noche estaba tranquila, ese silencio de madrugada que todo camionero conoce. Fue entonces cuando miré por el retrovisor y vi un coche detrás de mí, un sedán oscuro, quizá negro o azul marino, difícil saberlo con aquella luz tan tenue. Venía rápido, pegado a la parte trasera del camión. Pensé que el conductor debía de tener prisa, probablemente queriendo llegar a casa también. Tenía sentido. Reducí la velocidad para facilitarle el adelantamiento. 50, 40. La carretera de enfrente estaba completamente libre, pero el coche seguía detrás. Me pareció extraño. ¿Por qué no adelantaba si tenía toda la vía libre? Bajé aún más la velocidad. 30 kilómetros por hora. El camión casi detenido. El coche seguía allí, a la misma distancia, a la misma velocidad. Miré mejor por el retrovisor, intentando ver quién conducía. No pude. Los vidrios eran demasiado oscuros. Ni siquiera podía leer bien la placa. Sentí una incomodidad creciendo en el pecho. No era miedo todavía, solo extrañeza. Aquello no tenía sentido. Decidí acelerar. Pisé el acelerador. 60, 70, 80. El camión vacío respondía bien. El coche desapareció del retrovisor. Respiré aliviado. Debía haber tomado algún desvío o la entrada a una hacienda. Seguí conduciendo unos 2 o 3 minutos más. La carretera seguía recta, vacía. Ningún otro vehículo, ninguna luz de gasolinera. Solo yo, el camión y la carretera. Fue entonces cuando lo vi. Allí adelante, detenido en medio del camino, el sedán oscuro. Pisé el freno con todas mis fuerzas. El camión gimió. Las llantas chillaron sobre el asfalto. Logré esquivarlo en el último segundo, girando el volante hacia el arcén. Sentí el olor a goma quemada mezclado con el sudor frío bajando por mi espalda. Detuve el camión. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en las sienes. Mis manos temblaban en el volante. El coche seguía allí, parado, en medio de la carretera, sin luces, sin intermitentes, sin nada. Intenté procesar lo que acababa de pasar. Había visto ese coche detrás de mí. Había acelerado, había desaparecido, y ahora estaba frente a mí. La carretera era recta. No había curvas, no había desvíos. No había manera de que ese coche me hubiera adelantado sin que yo lo viera. Un sedán pasando a un camión, imposible no notarlo. Y aún así, estaba allí. Me quedé allí detenido en el arcén durante unos 2 minutos, tal vez 3. No lo sé con certeza. El tiempo parecía haberse detenido conmigo. El sedán seguía allí, en medio de la carretera, inmóvil, sin ninguna señal de vida. Pensé en bajar del camión, acercarme, tocar la ventanilla, preguntar si el conductor estaba bien. Es lo que cualquiera haría, ¿no? Pero algo me detenía, algo que no podía explicar. Tomé el celular, sin señal. Nada raro en esa carretera vieja, pero en ese momento deseé con todas mis fuerzas tener señal. Miré la carretera otra vez. El coche seguía detenido. Nadie bajaba de él. Ningún movimiento. Nada. Respiré hondo y encendí el camión otra vez. Decidí rodear el sedán por el arcén y seguir adelante. Solo quería salir de allí, llegar a casa, olvidar esa noche. Engrané la marcha y comencé a moverme despacio, muy despacio. Mantuve los ojos fijos en el sedán mientras pasaba junto a él. Fue entonces cuando me di cuenta. El coche no tenía matrícula, ni delante ni detrás, solo el soporte vacío, como si alguien la hubiera arrancado a propósito. Y los vidrios, esos vidrios tan oscuros, eran demasiado oscuros. No era polarizado. Era como si estuvieran pintados o cubiertos por dentro. Pasé junto a él, volví al carril, aceleré, miré por el retrovisor. El coche ya no estaba. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No había girado, no se había movido. Simplemente ya no estaba. Aceleré más, 70, 80, 90. El camión temblaba sobre la carretera vieja, pero no me importaba.
Solo quería distancia. La carretera seguía recta, vacía, oscura, y entonces vi los faros, detrás de mí, el sedán, otra vez, a la misma distancia, a la misma velocidad, como si nunca se hubiera ido. Mi respiración se atascó en la garganta. Intenté acelerar más, pero el camión ya estaba al límite. 100 kilómetros por hora. Las manos sudando sobre el volante. El coche seguía allí. Ni se acercaba ni se alejaba. Solo seguía. Fue entonces cuando vi el cartel de una gasolinera adelante. Iluminado. Abierta las 24 horas. Nunca me había alegrado tanto de ver luces en mi vida. Giré el camión hacia la entrada de la estación sin pensarlo 2 veces. Frené frente a las bombas. Apagué todo. Salté de la cabina y corrí hacia la tienda de conveniencia. El dependiente me miró asustado. Debió notar mi cara de desesperación. Me quedé allí dentro, mirando por la ventana, esperando ver al sedán entrar también. Pero no llegó. Esperé 10 minutos, 15, 20. Nada. El dependiente me ofreció un café. Acepté. Mis manos aún temblaban cuando tomé el vaso. Le conté lo que había pasado. Me escuchó en silencio, con esa expresión de quien ya ha oído historias parecidas pero no sabe qué decir. Cuando terminé, solo negó con la cabeza y me dijo que no era el primero en relatar algo extraño en esa carretera. Especialmente de madrugada, especialmente coches que aparecen y desaparecen. Le pregunté si sabía algo más. Dijo que no, solo que algunos camioneros evitaban pasar por allí después de la medianoche. Me quedé en la estación hasta que amaneció. No pude dormir, solo estuve allí, tomando café, mirando la carretera por la ventana. Cuando salió el sol, pagué mi café y volví al camión. La carretera se veía diferente de día, normal, con otros vehículos pasando, camiones, coches, motos, vida. Seguí mi camino, pero cada vez que miraba el retrovisor, mi corazón se aceleraba, esperando volver a ver aquel sedán oscuro. Hasta hoy sigo conduciendo por esa carretera, a veces de madrugada. No tengo opción, es mi trabajo. Pero cada vez que miro el retrovisor y veo faros detrás de mí, mi corazón se detiene por un segundo y acelero, siempre acelero, porque hay cosas en la carretera que uno no puede explicar, y hay cosas que es mejor no intentar entender. Solo sé que desde aquella noche, nunca más conduzco despacio de madrugada. Mi nombre es Javier. Tengo 45 años de camino. He conducido camiones durante casi toda mi vida adulta, cruzando México de un extremo al otro. Conozco cada curva peligrosa, cada gasolinera sospechosa, cada tramo donde es mejor no detenerse. Pero lo que ocurrió aquella noche de septiembre, en el puente viejo entre Oaxaca y Veracruz, eso nunca lo voy a olvidar. Eran como las 11 de la noche cuando llegué a ese viaducto. Un lugar olvidado, de esos que el gobierno prometió reparar hace 20 años y nunca tocó. El asfalto estaba lleno de baches, las barandillas laterales oxidadas. Debajo, el río corría con fuerza, se oía incluso con las ventanas cerradas. Fue entonces cuando el motor murió. Así, de repente, sin aviso, sin fallos previos. El camión simplemente se apagó en medio del puente, como si alguien hubiera bajado un interruptor. Intenté encenderlo. Nada. Lo intenté otra vez. Silencio total. El viento golpeaba los costados de la carrocería, y lo juro que parecía cargar voces. No eran gritos, eran más bien lamentos, susurros mezclados con el ruido del agua allá abajo. Fue entonces cuando recordé las historias. Los camioneros más viejos siempre hablaban de ese puente. Decían que en los años 70 un autobús escolar derrapó una noche de lluvia y cayó al río. 30 y tantas personas, la mayoría niños que regresaban de una excursión. Nunca recuperaron todos los cuerpos. La corriente era demasiado fuerte. Sacudí la cabeza, intentando alejar esos pensamientos. Historias de choferes, pensé. Leyendas urbanas para asustar a los novatos. Intenté encender el motor una vez más.
Y fue entonces cuando escuché los golpes en la ventana. 3 golpes secos, justo a mi lado. Giré el rostro lentamente. El cristal estaba empañado por dentro, pero se veía que no había nadie del otro lado. Solo la oscuridad y las barandillas oxidadas del puente. Bajé un poco el vidrio, solo una rendija. El viento frío entró cargando un olor húmedo, a río y algo más, algo dulce y podrido al mismo tiempo. Fue entonces cuando escuché: «Ayuda a sacar a los niños». Una voz bajita, casi un suspiro. Venía de afuera, pero no había nadie allí. Cerré la ventana de inmediato, el corazón martillando en el pecho. Tomé la linterna del parasol y bajé del camión. Necesitaba ver el motor, necesitaba salir de allí. El puente crujía bajo mis pies. El viento era más fuerte afuera y ahora estaba seguro. Había voces en él, murmullos, llantos ahogados, como si vinieran de muy lejos o desde muy profundo. Levanté el cofre. Todo parecía normal, los cables en su lugar, las correas intactas. Pero cuando giré la linterna hacia un costado, vi algo que me heló la sangre. En las barandillas laterales del puente había flores amarradas, frescas, claveles blancos y rojos, aún con rocío en los pétalos. Y en cada ramo, una cinta negra con la misma frase escrita a mano: «Que nunca vuelva a anochecer aquí». Conté 7 ramos, solo en el tramo donde mi camión se había detenido. Alguien había estado allí recientemente, quizás ese mismo día. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Corrí de vuelta al camión. Giré la llave con fuerza, rogando que el motor arrancara. Nada. Lo intenté de nuevo. Silencio. Y entonces, por el retrovisor, vi las sombras. Subían por la parte trasera del camión, trepando la carrocería. No eran sólidas, eran como humo denso, pero se movían con propósito, como si alguien, o algo, intentara subir a bordo. Una de ellas llegó hasta la cabina. La vi por el espejo lateral. Una forma pequeña, del tamaño de un niño. Se detuvo allí, justo a la altura de mi ventana trasera, y golpeó 3 veces. Cada fibra de mi cuerpo gritaba que no girara la cabeza. Mantuve los ojos fijos en el volante, en la llave, en mis manos temblando tanto que apenas podía sostenerla. Giré la llave una vez más. El motor tosió. 1 vez, 2, y al tercer intento, rugió de vuelta a la vida como si nunca hubiera fallado. Pisé a fondo el acelerador. El camión avanzó con un tirón, las llantas chillando sobre el asfalto roto. No miré por el retrovisor. No quise ver si esas sombras seguían allí, aferradas a la carrocería. Solo necesitaba salir de ese puente. La carretera delante estaba oscura, sin un solo poste de luz, pero aún así seguía a toda velocidad. El viento seguía aullando por los costados del camión y todavía podía oír aquellos susurros, más lejanos ahora, pero aún presentes, como si estuvieran corriendo detrás de mí. Tardé casi 2 horas en llegar al siguiente pueblo, un lugar pequeño, con una gasolinera abierta y un café de 24 horas al lado. Aparqué bajo la luz intensa de los reflectores y bajé, con las piernas temblando. Fue entonces cuando lo vi. En el costado de la carrocería, impresas en el barro seco que cubría la lata, había marcas de manos, pequeñas, del tamaño de manos de niño. Eran decenas de ellas, subiendo por la parte trasera, pasando por los costados, algunas llegando casi hasta la cabina, como si realmente hubieran intentado alcanzar la puerta, entrar conmigo. Pasé la mano temblando por encima de una de ellas. El barro estaba duro, reseco, pero esas marcas eran demasiado nítidas, demasiado detalladas. Se podían ver los dedos, las líneas de las palmas. Le pedí al dependiente que lavara el camión. 2 veces. Usó jabón, chorro a presión, incluso cepillo. Pero cuando terminó y la chapa se secó, las marcas seguían allí, más débiles, pero aún visibles, como si hubieran sido quemadas en el metal. El frentista me miró con una expresión extraña. «¿De dónde vienes?», me preguntó. «Del Puente Viejo», respondí, «entre Oaxaca y Veracruz». Él se persignó y se alejó sin decir nada más.
De eso hace 3 años. Desde entonces, cambié de ruta. Nunca más paso por ese puente, aunque signifique un desvío de 4 horas. Algunos colegas se ríen de mí, dicen que soy supersticioso, que solo fue una coincidencia. El motor que falló, el viento con ruidos raros, las marcas en el barro. Pero yo sé lo que vi, yo sé lo que oí. Las marcas en el camión nunca desaparecieron del todo. Ya lo he pintado 2 veces. Pero en los días de lluvia, cuando el agua corre por la carrocería, vuelven a aparecer. Siempre las mismas manitas, siempre en el mismo lugar, como si aún intentaran alcanzarme, como si nunca hubieran dejado de subir. Ahora, si te gustó este episodio, haz clic en el video que está apareciendo en la pantalla, porque ahí hay una historia de terror que nunca antes habías escuchado.